¿Qué hace que un coche pase de ser solo un vehículo a convertirse en una leyenda? No siempre es el lujo, no siempre es el precio. A veces es la actitud. Estamos a finales de los años 90. Las calles empiezan a llenarse de luces de neón, música electrónica, motores turbo y jóvenes que sueñan con la velocidad. Mientras algunos miran hacia Europa y otros veneran los muscle cars americanos, desde Japón aparece un nombre que empieza a escucharse cada vez más fuerte en el underground: Mitsubishi Eclipse GSX. Un coche compacto, agresivo, con tracción integral y un motor que parecía decir: hazme lo que quieras, que yo aguanto. Esta es la historia del Eclipse GSX de 1999, el JDM que se convirtió en un ícono global. Para entender al Eclipse GSX, primero hay que entender la era. Los años 90 fueron la edad dorada del automovilismo japonés. Toyota, Nissan, Honda, Subaru y Mitsubishi estaban en una carrera silenciosa por crear máquinas accesibles, rápidas y, sobre todo, modificables. Mitsubishi ya tenía una gran reputación gracias al Lancer Evolution, pero el Eclipse jugaba en otro terreno, el de los deportivos compactos pensados para la calle, para el día a día. En 1999, el Eclipse GSX pertenecía a la segunda generación, considerada por muchos como la más pura y agresiva en su diseño. No era un superauto inalcanzable, era un coche que podías comprar. Y eso, precisamente, lo hizo peligroso. Bajo el capó del Eclipse GSX vivía uno de los motores más respetados en la historia del JDM, el legendario 4G63T. Un bloque de 2.0 litros, 4 cilindros, turboalimentado. De fábrica, sus números no parecían impresionantes sobre el papel, rondando los 210 caballos de fuerza. Pero en la práctica, era una historia completamente diferente. Este motor estaba sobredimensionado, diseñado para soportar una presión, una temperatura y un abuso constantes que otros motores simplemente no podían aguantar. Por eso se ganó un apodo no oficial en los talleres y foros de Internet: el motor que no se rompe. Mientras otros bloques de la competencia fallaban estrepitosamente con preparaciones extremas, el 4G63T seguía empujando. ¿Más turbo? Adelante. ¿Más presión? Sin problema. ¿Más potencia? El motor respondía una y otra vez, pidiendo más. Era un lienzo en blanco para los mecánicos y entusiastas que querían llevarlo al límite. El apellido GSX no era solo marketing, significaba AWD, tracción integral permanente. En una época donde la mayoría de deportivos compactos eran de tracción delantera o trasera, el GSX tenía una ventaja brutal. Podía poner toda su potencia al suelo, sin dramas, incluso en las peores condiciones. Esto lo convirtió en una bestia en los arrancones, donde la tracción es clave para salir disparado. En las curvas cerradas, donde el agarre te mantenía pegado al asfalto. Y en días de lluvia, cuando otros coches perdían el control, el Eclipse se sentía seguro y plantado. Para las preparaciones de alto rendimiento, esta tracción era fundamental. De nada sirve tener 500 caballos si las ruedas no dejan de patinar. Mientras otros se quedaban haciendo humo en la línea de salida, el Eclipse simplemente desaparecía en el horizonte. Pero el Eclipse GSX tenía un pequeño problema, si se puede llamar así. No tenía el prestigio inmediato de un Supra o un Skyline. Y paradójicamente, esa fue su mayor ventaja. En las calles, nadie lo veía venir. Era el underdog, el subestimado. Muchos lo miraban por encima del hombro, hasta que el semáforo se ponía en verde y solo veían sus luces traseras alejarse. Poco a poco, el GSX empezó a construir su fama en el lugar más honesto y duro posible: la calle y los talleres de preparación. No fue por anuncios de televisión ni campañas millonarias, fue por resultados puros y duros. Cada carrera ganada, cada motor modificado que aguantaba, era un nuevo capítulo en su leyenda. El salto definitivo a la fama mundial llegó con la cultura pop. Videojuegos como Gran Turismo o Need for Speed lo pusieron en manos de millones de jugadores. Revistas de tuning
lo mostraban en sus portadas con modificaciones increíbles. Y por supuesto, el cine, con la saga de Rápidos y Furiosos, lo inmortalizó como el coche verde neón que definió el estilo de una generación. El Eclipse se convirtió en el coche de los jóvenes mecánicos, en la plataforma favorita para swaps de motor y builds personalizadas. Era el símbolo del hazlo tú mismo. No importaba si lo tenías de serie o completamente modificado, tener un Eclipse representaba una mentalidad. La de construir tu propio sueño de velocidad, pieza por pieza, en tu propio garaje. Con el tiempo, el Eclipse GSX dejó de ser solo un coche rápido. Se convirtió en un laboratorio rodante. Los entusiastas descubrieron el potencial casi ilimitado del 4G63T y el chasis con tracción total. Las preparaciones comunes incluían turbos gigantes que parecían salidos de un camión, internos forjados para aguantar presiones infernales, sistemas de inyección mejorados capaces de alimentar a una bestia, y centralitas programables para afinar hasta el último caballo de fuerza. Empezaron a aparecer builds de 500, 700 e incluso más de 1000 caballos de potencia. Y lo más impresionante de todo es que muchos de estos monstruos lo lograban sin cambiar el bloque original del motor. Era la prueba definitiva de la increíble ingeniería japonesa que había detrás. Pero como toda leyenda, el Eclipse también sufrió el paso del tiempo. Mitsubishi cambió de enfoque. Las tendencias del mercado automotriz se movieron hacia los SUV y la eficiencia. El mercado se volvió más restrictivo y las normativas de emisiones y seguridad mucho más duras. La era de los deportivos compactos, asequibles y fáciles de modificar llegaba a su fin. El Eclipse, tal y como lo conocíamos, desapareció de las líneas de producción. Y fue justo ahí, en su ausencia, cuando el mito se consolidó y se hizo definitivo. La gente empezó a valorar lo que había perdido. Hoy, un Mitsubishi Eclipse GSX de 1999 no es solo un coche clásico. Es una pieza de la historia del automovilismo. Es un recordatorio de una época en la que los coches se construían para durar, para ser disfrutados y modificados. Una época en la que la mecánica importaba más que las pantallas táctiles, y la pasión nacía en el garaje, con las manos manchadas de grasa. El Eclipse GSX no fue el coche más caro. No fue el más lujoso, ni el más rápido de fábrica. Pero sí fue uno de los más respetados, porque demostró que no necesitas millones para ser una leyenda en las calles. Solo necesitas buena ingeniería, una gran actitud y un buen turbo. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que el Eclipse GSX merece estar al mismo nivel de leyenda que el Supra y el Skyline? ¿Y cómo te gusta más? ¿De serie, conservando su esencia original, o con una preparación extrema? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Suscríbete y activa la campana para más documentales de cultura automotriz. Aquí no solo hablamos de coches, contamos historias sobre máquinas que marcaron a generaciones enteras. Nos vemos en la próxima.